Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se aberran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Ya estamos al aire como todos los viernes a las 12 del día, en todas mis redes, en todas las plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe, querido Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Hoy vienes deslumbrante con esa corbata, Carlitos. ¿Te gusta? Me gusta mucho que sea atractivo así, fuerte. Gracias, Sí, Joaquín. sí. Pero la elegancia la personificas tú como pocos. Pero bueno, creo que hoy sí te chingué. Sí. Mira, Joaquín. Digo, hoy vienes mejor que vestido que yo. Vamos a dejarlo ahí. No hay que correrse hasta allá. Que tienes razón. Digo, estamos empezando, Carlitos. Corrijo, que te gané. Sí, estamos empezando. Digo, llevamos 58 segundos. Oye, Tómala. Eso es para aflojarme de entrada. No, Joaquín, con todo mi cariño, con todo mi respeto, pero Joaquín, yo no sé con esta cosa de la 4T, ¿cómo puede ser que un sujeto como Gerardo Fernández Noroña se ponga de chillón por el drama palestino y este cabrón ya dijo que claro que en México llovió, ya ves que tenemos nuestra Dana en Costa Rica, sí. Que sí, que hubo, pero que él, su solidaridad, y se pone chilla, y digo yo, cabrón, ¿y por qué no has ido a Sinaloa? A ver. Es que es muy fácil, desde Dubái, ¿Sabes a dónde fue? llorar por la gente más amolada. Carlitos, querido, todo es una patraña. ¿Las lágrimas fueron de cocodrilo? No sé, porque yo sabes que me rehusé a verlo. Ah, ya. Pero es una patraña, eso que me voy a solidarizar, voy a Gaza. Sabía que no podía entrar, como te le dije, iba a grabar un video, no me dejaron entrar. No, por supuesto que no, si es zona de guerra, cabrón. Pero además, Carlitos, eso es un farsante. ¿A qué voy? Se va, pues no sé si en Premier o en Business, porque todavía la compañía Emirates no lo ha aclarado. Y además llevó a 2 personas, una acompañante y, ¿te acuerdas al de la playera verde, el día de lo del Senado que se lo tundió? Ah, sí, cómo no, el que jugó a que lo habían tullido. No, sí. Y que luego apareció, con el más grande, ¿cómo le llaman? Collarín. Sí. Y todo vendado aquí así. Sí. Digo, las ven hasta en los dedos, ¿sí? ¿Se fue con él? Espérame, déjame terminar. ¿Y de dónde le colgaba el brazo? Del cuello que se supone que tenía lastimado. De un cabestrillo que le pusieron atado al collarín, así. Y luego ya, yo creo que lo tocó Noroña y apareció. Sí, el milagro de Gerardo. Pues también se fue a llorar por los... Fíjate, chilla y chilla. Bueno, pero a propósito de legisladores... No, déjame terminar solito, sí. Sí. Como legislador, como senador. Dices que, no, yo ahorita no soy senador. Claro que es senador. Es un cargo irrenunciable. Es senador con licencia.
Y claro, Entonces, ¿cómo que no es nos senador? vengan Es un con senador con cuentas. licencia, así No se hagas con denomina. cuentas, sí, que no hagan con cuentos. Los Porque que piden si le- licencia no dejan de estar en el cargo para... Solo se puede dejar de ser senador con un juicio político en el Congreso. Punto. Nada de que ya no soy senador porque tengo licencia, no, es senador con licencia. Bien, 1, 2. Carlito, ¿me ha explicado quién lo convocó? ¿A qué me refiero? ¿A quién lo invitó? Él dijo que el vuelo era no cortesía de Emirates. ¿Y los gastos en Dubái? Porque a poco se va a echar 12 días ahí frente a la franja de Gaza. No, hombre, fue un momento y vámonos. Los gastos en Dubái, que frente a lo que cuesta ahí la vida, Nueva York sería como vivir en un pueblito donde consumieras productos de la región. No. A ver, es que es el engaño, Carlos, la mentira como constante, como recurso permanente y cotidiano. La mentira, el engaño. Y lo traen desde López Obrador, aunque tenga el 80% de reconocimiento. Oye, ¿qué caso eso del 80%? A mí me llama la atención no tanto la popularidad que tenga quien sea, como que la presidenta Sheinbaum parezca propagandista de su predecesor. ¿Por qué ella tenía que dar el dato de que es muy popular López Obrador? Ya se sabe que están en el mismo movimiento y comparten prácticamente todo, inclusive parte del gabinete de López Obrador lo tiene Claudia Sheinbaum. Pero ¿por qué hacerle propaganda al ex? Yo no, ni de lejos, pienso, como ella ha dicho, que hay quienes quieren que rompa con López Obrador. No, ella tiene que ser, entre otras cosas, pues no sé si decir agradecida, o tiene que reconocer que es presidenta, precisamente por las coincidencias político-ideológicas que tiene con López Obrador. Pero ser su propagandista, a ella le encanta estar incursionando a López Obrador, lo tenía de manera más crónica, en la política, ya sea para llevar agua al molino de la 4T o para denostar a la oposición y a lo que insistentemente dice los comentócratas. Bueno. Y ahí, sin duda, ahí estás, Joaquín. No me lo digas así de fuerte, carajo. Porque ahí está. Porque y yo quizás yo también y muchos otros que no comentamos, sino que procesamos información verificable. Y verificada. Y verificada. Pero eso ya con el solo término. ¿Y qué madriza le pone casi cotidianamente a los partidos de oposición? Un presidente o una presidenta de la República, la única obligación que tienen es respetar la Constitución. No andarse metiendo en asuntos políticos porque se supone que gobiernan para todos, incluidos los comentócratas y la oposición, Joaquín. Bien, tienes un punto ahí en esto que estás diciendo. Yo lo que quiero decir es que, primero, ¿quién mandó hacer una encuesta? ¿A alguien le interesa en este momento cuál es el porcentaje de aprobación de López Obrador? ¿Cuál es el mensaje? Yo, presidente, yo no quiero que usted rompa con él, lo he dicho reiteradamente. Es hasta idiota pensar que deba romper. Sí. No. El que va a romper con él, con usted, es él. Él va a romper en el momento en que haya algo que no le gusta, porque acuérdate que era, los que no están conmigo están contra mí, lealtad ciega. Y si tú te salías tantito de eso... Te entiendo, pero dudo que inclusive él llegara a romper por cualquier motivo con Claudia, porque él, mientras administre el negocio, que ya sabemos que buena parte del cuatroteísmo es negocio, es narconegocio, y son negocios sucios como los que se han destapado de una gran variedad de personajes. ¿Cómo? El negocio del contrabando. Nada más con ese. Nada más con ese. En fin, el asunto es que yo creo que la presidenta se equivoca, hace mal, debiera ser cuando menos conminada por algún otro poder, pero pues como tiene
al Poder Legislativo y al Judicial en la bolsa, ninguno se atreve a decirle, señora, no se salga del compromiso único que tiene usted. Bueno, respetar la Constitución. Y eso quiere decir que usted es presidenta de todo el mundo y no puede estar señalando a nadie como Pues sí. si hablara de enemigos. No los trata de enemigos, a diferencia de López Obrador. Bueno. López Obrador sí era de que, a partir de lealtad ciega y de los que no están conmigo están contra mí, con lo que cerró el espacio para la discusión, lo que es un régimen totalitario, cerrar el espacio para la discusión. Él sí señalaba, no había contrincantes, no había opositores, todos eran enemigos, todos enemigos. Pero en fin, yo no sé, la verdad que a mí me importa muy poco si en ese momento López Obrador tiene el 80, el 100, el 60 o el 40% de aprobación de su gobierno. Es una variante del espejito de la bruja en Blancanieves. Espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Ya, chole, ya pónganle punto final al culto a la personalidad. Eso lo experimentó, desde luego, Stalin. Nadie como Hitler. Y, Mussolini. desde luego, en la Italia fascista, etcétera. ¿Qué no les da vergüenza estarse alabando a sí mismos? Acuérdate que López Obrador cada semana sacaba que era la estadística mundial, que quién sabe quién la hacía, ¿sí? Que era el segundo presidente más popular del mundo. Y fíjate el nivel que le daba Jesús Ramírez, y que era el que le inventaba todo esto. Que seas popular no quiere decir que seas el mejor. No son dos cosas diferentes. Fue popular el Chapo. Bueno, el Cuau Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Lo que quiero decir es que sea popular No lo hace... no lo hace eficaz, Claro. no lo hace eficiente, no lo hace estadista, lo hace popular. Joaquín, pero mencionaste a Jesús Ramírez, su DJ, ¿te acuerdas? Sí, claro. Su fiel escudero. No, su Oye, perverso escudero. ¿qué datos los de Jorge Fernández Menéndez, dando a conocer el negociazo de Jesús Ramírez Cuevas, Así es. con, creo, de impresión de cosas, Sí, ¿no? sí, tiene su segundo, con el que antes hacía él estos cortos que luego vendía, que él los escribía, y el que era su productor es ahora el director de esa compañía, que entre otras cosas es... Imprimen, creo Sí. que el periódico ese que yo no sé quién le hacen que se llama... trabajos de impresión, pero grandes. Sí, pero también De el periódico de regeneración. Morena, Regeneración. Ese lo inventó Jesús Ramírez y luego se lo endosó a Morena como medio. Bueno, pues lo que dice Jorge Fernández Menéndez, ¿Cuánta lana? 2.800 millones de pesos para el periodiquito en 6 años. Y le siguen dando, Si claro. quienes están viendo esta transmisión o esta conversación no conocen Regeneración, pues no se pierden de nada. Pero, ¿qué diablos contendrá ese Pasquín que merece que a sus propietarios les den 2,000 y pico de millones de pesos? 2.800. ¿Sí? Y luego, pues, y trabajos de impresión, claro. Para volantes. Para todo, Carlitos. Deben haber tenido inclusive para la propaganda contra la Suprema Corte. Todo ahí. En fin. Y pues yo sigo esperando que Raquel Buenrostro, la ministra anticorrupción, pues le eche un ojito a eso. O el INE, porque ahora el periódico es de Morena. Y si es de Morena, no puede recibir donativos externos. ¿Por qué? Porque un partido no puede recibir recursos externos, excepto las prerrogativas que les da el gobierno a través del INE. Pero mira, una prerrogativa por la libre es que Jesús Ramírez Cuevas es uno de los 7 integrantes de la Comisión Presidencial que redactará y luego se impondrá en el Congreso moreniano la reforma político-electoral
para despedazar al INE, entre otras cosas, Sí. y para perpetuarse lo más que pueda en el poder, cosa que yo sincera y optimistamente dudo. Pero estos canijos, desde López Obrador, usaron la estructura de la democracia para encaramarse en el poder de los poderes, y estando allí arriba, hicieron pedazos la escalera y dijeron, ¿ahora quién sube, cabrones? Solo a quien yo le tienda la mano para jalar. Exactamente, exactamente. Y mira, no sé por qué al hablar del comité de notables Que preside Pablo Gómez. que preside Pablo Gómez para redactar la iniciativa de reforma política, pensé, porque lo tiene que aprobar y lo aprobará el Congreso, Sin cualquier duda, sin cosa duda, que hombre. salga. Es un trámite. Pero hablando del Congreso, qué buena cosa, fíjate, yo me di cuenta porque tú lo trataste, Joaquín, y dije, qué buen punto. Esto de las ausencias de Sí. pues los que, Son la gente los- común y corriente diría, la bola de huevones que no van al salón de plenos y A quieren trabajar. seguir como en la pandemia, Sí. en calzones o sin calzones desde su lugar de relax, participar en las decisiones No. de cómo cambiar hasta la Constitución. Carlos, mira, en el tema de la Ya los Constitución, pararon, ¿no? Ya los pararon. Son unos zánganos, porque, a ver, aquí todos vamos a trabajar, ¿no? Se supone. Tú, como yo veo en las mañanas, en las madrugadas, la Toluca, México, la Pachuca, México, la Querétaro, México, la Puebla, México. Millones saturada de personas moviéndose en todo Para- el país para ganarse el pan. para ir a su trabajo. Y esta bola de cabrones y cabronas chupando del erario En modo pandemia. en modo pandemia. Oye, y porque se levantó la emergencia en mayo del 2023. Estamos terminando, hoy es último de octubre del 25. 2 años y medio después. Ellos siguen en modo pandemia, a distancia y finalmente... ¡Qué desvergüenza! Sí, qué sí. Tanto que desvergüenza. lucharon o pelearon, sobre todo pelearon algunos para ser diputados y senadores, para no ir, Carlos. Es que son de una sanganería. Y otros, y se quieren reelegir. Y ya todos, hasta los más ignorantes, digamos, de algunos, aunque sea algunas frases en inglés, dominan el home office. Dice, Oye, pero... papá, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, hijo? Le dice el papá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Vas a ir a la Cámara de Diputados? No, hijo. Aquí estoy en home office. Están en home, pero no en office. Híjole, Joaquín. Oye, y luego algunos ponen su foto. Así dejan puesta la foto. Para que crean que están ahí. Bueno, como el Cuau, que jugando pádel, nada más vio que pasaran lista, pero ya nos ocuparon la semana pasada de eso. Sí, pero lo que te quiero decir es que también, gracias, Cuau, ese fue un factor. Ese y todo lo que dijimos, Carlos, y Sí. publicamos y denunciamos de la sanganería legislativa, provocó que Ricardo... ¿Cuál si fuéramos comentócratas? No, estamos señalando una realidad. Ay. No, eso no es decir que son unos zánganos no es un comentario. Oye, es oye. es un diagnóstico. Sí. Pero algo que me tiene atacado de risa, Joaquín, que la Cámara de Diputados ya tiene un código de ética, pues ¿cuál? No tiene. Bueno, van a ocuparse de tener un código de ética para evitar esos conductos. Esta legislatura se instaló el 1 de septiembre de 2024. Sí. Hace un año, 2 meses. 2 para meses. que sea. Y tuvieron ya el periodo de febrero y el actual. Llevan 3 periodos legislativos. Y no se dieron cuenta, alguien se dio cuenta, Maru Rojas, ¿sí?, que no habían aprobado, no habían creado el comité de ética. Y yo le dije, pues no lo necesitan. ¿Cómo van a hacer un comité para algo que no existe en el Congreso? Que no tienen. La ética. Que no ¿Para qué tienen. quieren un comité? Han vivido sin él, Carlos.
¿Para qué lo van a hacer ahora a mitad de la legislatura? Es como si hubiera un comité de asuntos interplanetarios. No, pues no lo necesitan, porque no es un asunto que no les incumbe. Pues tampoco este. Y mira, tan contentos, ¿eh? Sí, feliz. Pasó legislatura y media, Carlitos, pues nadie sabe. No, porque siguen recibiendo, siguen mamando de los impuestos que pagamos. Bueno, pero por lo menos un poquito de guardar las formas, ¿no? Si está establecido en el reglamento la existencia de un comité de ética, hombre, vamos a hacerlo, aunque no sesione. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ni eso. La sanganería tiene también una cara de cinismo. Sí. Son unos desvergonzados y desvergonzados. El hecho es que, bueno, ya Monreal le dijo, ni mal, aquí ya las sesiones son presenciales. Y lo mismo anunció Kenia López Rabadán, que es la presidenta de la mesa directiva, estas semanas son presenciales. Antes, me dijo Monreal, solo las sesiones para hacer reformas constitucionales eran presenciales. Ahora serán todas. Ahora todas, como deben ser, bueno. Carlos. El otro día, la comisión de presupuesto no estaba ni la presidenta. Había un solo integrante de la comisión de presupuesto. Sí. Uno solo de 60. Carlos. Fíjate. Entonces, nada más. ¿Dónde está la responsabilidad? Para eso querían ser diputados. Qué desvergüenza. Pero, Joaquín, ¿por qué no brincamos un poco de la cosa nacional, que hay otras cosas que vamos a seguir platicando, como los paros de carreteros, lo del maíz, lo del agua, la desgracia de nuestra dona, que es Poza Rica? Y yo quisiera dar un brinco a lo que está haciendo la relación Estados Unidos-México. Porque pues está la cosa de la discusión de si México está contra el boicot a Cuba, que no existe, o si es, como sí existe, un embargo económico que decretó desde el gobierno de Kennedy. ¿Sí? Y resulta que ya no sé quién, pero tú eres muy memorioso, dijo, bueno, tan no hay boicot a Cuba que nuestro socio México, principal socio, le da petróleo o le lleva petróleo a los cubanos. Mira, si hubiera boicot, ese petróleo nunca llegaría. Es que es como cada año el Pleno de las Naciones Unidas vota si se levanta o no el embargo o bloqueo a Cuba, ¿sí? Y siempre hay dos países que votan en contra. Estados Unidos e Islas Salomón. ¿Ah, sí? Sí. Ah, el otro único país son las Islas Salomón. Sí. Y entonces ahora, pues, sí, allá, sí. Rumbo a las Marshall. No, abajo. Abajo, hacia allá. En Oceanía, pues. No, arriba, en el Pacífico mediano, vamos a decir. Okay. Al sur de Japón. Entonces, México, como siempre, ha votado. Islas Salomón. Sí. Cuando Adolfo López Mateos. Y el canciller Tello. Don Carlos Tello. Cuando se negaron a expulsar a Cuba de la OEA. Y México fue el único país que mantuvo la relación con Cuba. Y votó en contra en la OEA. ¿Qué fotografía se conserva en la Embajada de México en La Habana? Bueno, en Cuba. Una fotografía horizontal donde todos los representantes de Latinoamérica, los representados en la OEA, están alzando la mano para expulsar a Cuba y el canciller Tello con las manos abajo. Es impresionante. Bueno, entonces, año con año se propone al Pleno esto y año con año se batea. Entonces, ahora, nunca había habido una reacción como la que registré, la que hizo pública el subsecretario de Estado y ex embajador en México, ojo, Christopher Landó, que dijo que, pues, ¿cuál boicot? Si México envía petróleo a Cuba y no pasa nada. Prácticamente regalado, porque no sabe que lo pague. No sabemos. Y no pasa nada. Pero sí lamentamos
que el principal socio comercial de Estados Unidos siga patrocinando con estos envíos y otros, como la compra de la vacuna, como el pago de los médicos y otras cosas más, a la dictadura cubana. Tómala. Bueno, pues ese es un ángulo, pero el otro, Joaquín, si me permites. Sí, claro. Ojalá pueda yo explicar algo que me tiene muy concentrado en qué pasará. Ya me acordé, ¿quieres hablar de la novela de Gabo? El relato de un náufrago. Bueno, el drama de los ataques con bombas a lanchas, que algunos dicen que son de pescadores, y evidentemente con los 3 o 4 motores fuera de borda y los pacas que se ven ahí, decenas de pacas en la lancha, pues son de narcotraficantes que proceden por el Caribe de Venezuela, por el Pacífico de Colombia o Ecuador principalmente. Y los hallazgos que ha hecho la Marina Mexicana en alta mar o en aguas mexicanas de decenas o centenares de paquetes que quedan flotando para que sus compinches... Más de 45 toneladas, más de 45,000 kilos de cocaína. Para que sus compinches en Oaxaca, en Michoacán, Oaxaca, en Guerrero, pues en toda la costa, en Michoacán, en Sinaloa, en Nayarit, recojan esos paquetes. Aquí la Marina ha encontrado eso y ha incautado o asegurado una de esas lanchas con, no recuerdo, creo que 4 personas y 2,000 y pico de kilos, según anunció García Harfuch, el día, y esta es la parte que hasta me emociona lo intrigante que está el asunto, en que el Comando Naval de los Estados Unidos le pide a la Secretaría de Marina que ojalá pueda rescatar a un sobreviviente de uno de los 3 ataques que dieron, creo, lunes o martes. En el Pacífico. En el Pacífico. A 842 kilómetros de la costa de Guerrero, a la altura de Acapulco. Ándale. Bueno, la presidenta Sheinbaum dice que, bueno, primero hubo el equívoco si lo habían rescatado o no. No lo han rescatado, cuando menos hasta ayer en la noche no lo habían rescatado. El asunto, y yo creo que ya no lo rescatarán porque parece que son 36 horas y si no, pues ya se lo echaron, pues se ahogó, se lo comieron los tiburones. Pero el brete en que se metió la presidenta al decir que por supuesto porque México lo haría por razones humanitarias, lo cual es explicable. Sí, es cierto. Y además hay un código mundial de los marinos y marineros las leyes del mar. Claro, que alguien que está ahí en el mar pues se ha rescatado. Pero todo lo que implica, Joaquín, imagínate, por razones humanitarias, dijo la presidenta Sheinbaum, es cierto. Se le busca y ojalá lo encontrara. Y por razones humanitarias le va a dar refugio a quien Estados Unidos considera su enemigo porque lo califica de terrorista. Yo creo que esto entraña una serie de paradojas y de preguntas que, digamos que cayó al mar Bin Laden. ¿Y México le da refugio por razones humanitarias? No, tiene que venir un proceso para la entrega inmediata a Estados Unidos o la extradición, porque para el gobierno estadounidense es un delincuente contra el que está en guerra, así se llama, en guerra. Entonces, yo me imagino, y con esto termino, que lo mejor o lo menos peor que puede pasar para la relación México-Estados Unidos es que, con la pena, pero que no encontrara la Marina a esa persona. Que no la encontrara porque de encontrarla por razones humanitarias no podría darle refugio, porque los acuerdos internacionales obligarían a Estados Unidos, identificando, documentando la petición, a pedir su extradición para que lo juzguen. Y a los terroristas los pueden juzgar inclusive a pena de muerte. Sí. Él no pide que lo busquen por razones humanitarias, sino que lo busquen, haz de cuenta, en una parte por razones humanitarias, pero para que me lo traigan para juzgar. Sí, ahora, por eso, dime. Y con esto termino. Me hace pensar en la película El bueno, el malo y el feo. Cuando Clint Eastwood está a punto de salvar a un
al feo que van a alguien que van a ahorcar, le ponen una pistola, el malo le pone una pistola en la sien y dice, bueno, sorry, Shorty. Y entonces yo pienso, y eso me divierte, lo siento, es cruel lo que voy a decir, pero que con suerte algún navío de la Marina Armada de México, con suerte sí vio al desventurado que quedó sobreviviendo y dijo, por todo lo que implica de problema binacional, sorry, Shorty, y llegaron con sus comandantes y dijeron, no lo encontramos. No, la ley del mar te obliga. Bueno, Incluso hasta desviar, incluso a cruceros turísticos. yo lo sé, a desviar pero para aquí recoger está el un asunto. Yo te lo digo, si fuera Bin Laden, ¿qué hace México con Bin No, Laden? pero no es. Bueno, si es el Chapo, no, o es un narcotraficante célebre de Sudamérica, ¿el gobierno le va a dar asilo? No lo creo. No. En fin, yo prefiero irme a dejar el mundo de las posibilidades. No, pero aquí está en juego eso, ¿eh? Bueno, por eso ya, por instrucciones de la presidenta, de la Fuente citó al embajador Johnson con el secretario de Marina. Se reunieron el miércoles, antes de ayer, Carlitos. Y creo que se dieron 36 horas a ver si lo localizan o Bueno, no. es que también la ley del mar, es que imagínate buscar un náufrago que cayó al mar o que está entre las olas a 842 kilómetros de distancia. Búscalo. En un mar que ocupa prácticamente el Pacífico, casi la mitad del planeta. Bueno, búscalo, porque no sabes a dónde lo pueden haber llevado las corrientes, además. Entonces sí, se va a buscar, pero pues ojalá apareciera vivo. Para México lo mejor será que no lo encuentre. Para México, no digo para el desventurado que... Ahora, con lo que hablas el discurso de Maduro y de Petro, que son pescadores, no son pescadores. Miren, yo no estoy de acuerdo con el aniquilamiento, con los cohetes, ¿sí? No, pero no son pescadores. Desde luego que no. Ningún pescador trae 4 motores. Traen uno y los que tienen suerte, Carlitos, traen uno. No hablo de los grandes atuneros, no hablo de los lanchitas estas, lanchas de pescadores. Y los grandes atuneros no traen el motor fuera de borda. No, pero vamos, no hay lanchas de pescadores con 4 motores fuera de borda. Y se ve claramente los bultos. Sí. ¿Y dónde están el espacio de las redes? ¿Dónde está? ¿Y dónde está la carga si pescaron? ¿Dónde la ponen? Sí, no, y a la velocidad que van, Carlos. Sí. Y luego hay en el mar, en ciertas zonas, hay lanchas también de 3 y 4 motores que están cargadas de bidones de combustible, como gasolineras. Y pasan, sí, es la organización, es el crimen organizado, Carlos. Y ahí le pasan y cargan. Claro, y cargan porque el los bidones. recorrido desde Sudamérica, pues Ellos estamos también hablando llevan bidones, pero lo que pasa es que luego el espacio de lo que ocupan los bidones de gasolina les resta espacio para la carga de droga. Principalmente Entonces, cocaína. por eso sí, cocaína. Están ahí en ciertos puntos identificados, llegan, ahí mismo llenan, ¿sí? Y órale, y siguen. Bueno, y hay inclusive, pues ya se sabe desde hace años, pequeños submarinos, hechizos, pero con la Marina buena agarró ingeniería. Sí. Y también a esos en algún momento vamos a saber que los hicieron pinole los de las fuerzas navales estadounidenses. Sí. Ahora, Carlitos, hablando de esto de la relación, mañana es 1 de noviembre, y hablando de esto mismo, de la relación México-Estados Unidos, mañana debía entrar en vigor los aranceles de Trump. Claro. Que la presidenta en la última llamada telefónica, pues la verdad que le han salido muy bien las llamadas con Trump, porque Trump volvió a batear la entrada en vigor de los aranceles que estaban anunciados para mañana 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Y entonces la presidenta volvió, porque en eso ha sido muy eficaz y muy eficiente y muy productiva la relación telefónica de la presidenta con Trump. Sí. De todos los aranceles que iban a poner, ahí los han ido bateando. Claro, amplían la incertidumbre, pero es mejor. Sí.
Digo, esto puede parecer ilógico, pero no. Es mejor vivir en la incertidumbre de cuándo entran a que entren ya. Joaquín, perdóname, es un pequeño paréntesis. ¿Tú sabes que no hay nada más valioso que el tiempo? Piensa en el oro, en lo que se robaron las joyas del Museo del Louvre, que por suerte no afectó a nadie de mi familia el robo de esas alhajas. No. En esta cosa del tiempo hay un relato maravilloso de un tipo que piropea a la reina. ¡Puta! El rey lo manda a apresar y le va a cortar la cabeza. Y en la cárcel se entera que solo hay otro ser al que el rey adora más que su esposa. ¿Quién? Su caballo. Otra vez. Y le pide al guardia, oiga, dígale al rey, si no me corta la cabeza mañana, que me dé 1 año y le enseño a hablar a su caballo. Dice, está usted loco. Dígaselo. Va, regresa. Dice el rey que le va a dar esa oportunidad. Puta, un compañero de celda le dice, qué pendejo eres, nunca le vas a enseñar a hablar al caballo. Y dice, no, pero mira, en 1 año, o me fugo, o me muero por otra razón, o se muere el caballo, o lo enseño a hablar. Gano tiempo. El pendejo eres tú, gano tiempo. Es el valor del tiempo. Y Renato Leduc, cuando escribió La sabia virtud de conocer el tiempo, al tiempo amar y desatarse a tiempo. Tú te sabes la historia, ¿verdad? De por qué lo escribió. Sí, pero dila tú. Cuéntala. No. Fue Salvador. A mí me gusta que la cuentes tú. La cuentas muy bonito y un día te voy a grabar. Ahí en la Escuela Nacional competían Salvador Novo y él, ¿no? ¿En la preparatoria? En la Escuela Nacional y luego posteriormente. Ah, ya. Allá. Y competían. Sí. Y un día le dice Salvador Novo, a ver, Renato, haz un verso con la palabra tiempo. Que tiempo no tiene rima. Es una palabra que no tiene rima. Y se usaron una apuesta. Podría ser viento. No, pero no es. A ver, para literatos, viento, tiempo, N y M. Ya, bueno. Digo, si no es canción de... Ay, vienes muy, muy puntilloso. No, porque eso está, ya, pero muy tienes bien. razón. En Bueno, general es difícil encontrar una rima con tiempo. No tiene. Y que crea sabia virtud de conocer el tiempo, amarse a tiempo y desatarse a tiempo, como dice el refrán, darle tiempo al tiempo. No, bueno, no lo dice ahí, pero en fin. Y juega con tiempo y destiempo. ¿Cómo que no lo dice ahí? No, me lo dice después, okay. No donde iba yo declamando. Sí. Bueno, entonces le ganó a Salvador Novo. El gran Renato Leduc. Bueno, tú dices que el tiempo es lo más valioso. Yo creo que lo más valioso es la vida. Bueno, está bien. Sí. Y quizás las joyas que se pellizcaron del Louvre, que insisto, por fortuna, no afectó a ninguna de mis hermanas, de mi familia. ¿Sabes? Por una sencilla razón. Porque no tiene nada que ver con la pinche monarquía del siglo XIX en Francia. Otro caso sería si el problema hubieran sido las joyas de la corona inglesa. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, ¿en qué estaba yo? Estabas bueno, en el tema de la relación de la presidenta, lo que ha logrado efectiva y realmente sí, lo que ha avanzado en la relación con Trump. Y fíjate qué inteligente es Carlos, porque eso no se puede negar la inteligencia de Claudia Sheinbaum. Desde luego que no. No se puede negar, es innegable y además la documenta permanentemente. No se ha reunido personalmente con Trump, porque uno es Trump hablando por teléfono y otro es en su escenario, en el despacho Oval, con parte de su gabinete, con el vicepresidente Vance y con los reporteros de su fuente. Ve lo que le hizo al presidente de Ucrania. Entonces, lo ha manejado perfectamente, muy bien, digo. Pero estando en esas,
las autoridades aeronáuticas gringas le ponen un calambre brutal ¿no? a la relación aeroportuaria entre México y Estados Unidos, Es que a la aeronavegación. El tema viene de López Obrador, del que tiene 80% de reconocimiento, ¿sí? Que lo quieren mucho. Porque mira, en México, con Peña Nieto en el 2015, se firmó un nuevo convenio aeronáutico, porque el que había era de 1960, Carlitos, del siglo pasado, cuando los aviones más grandes eran los DC-6, y volaban los DC-4 y los DC-3. ¿Dónde estaba el presidente López Mateos? ¿En 1960? Sí, en eso no me equivoco. Sí. Nunca me equivoco en eso, al menos en eso. Bueno, entonces, ¿qué capacidad de concentración tengo yo, verdad? Debo tener, porque me saca y yo vuelvo. Con Peña Nieto y Obama se firmó el nuevo convenio bilateral en 2015, que entró en vigor en 2016. Que básicamente era un acuerdo de cielos libres. ¿A qué me refiero? A que en 2 años, del 16 al 18, las aerolíneas mexicanas crecieron 30%. Que se pudo firmar después el acuerdo Delta Aeroméxico. ¿Ves con qué atención te escucho? Sí, ¿Sabe? ¿Cómo me sigue? No. Yo tengo que hacer. Esta es mi gimnasia mental, este programa, Carlitos. De mantener un tema, sí, que me saque y me tengo que volver, que me saque y me tengo que volver. No tienes que darme las gracias, pero eso te ejercita la neurona. Volver. Y pues ahí estaba, hasta que López Obrador cancela el Naim, siendo presidente electo, que le permitió Peña Nieto que lo cancelara. O sea, el aeropuerto en Texcoco. Sí, el Texcoco, que ya estaría terminado hace 3 años. Y pues, ganó la consulta con los votos que Morena consiguió en Oaxaca. Sí, qué ¿Sí? pinche consulta tan... En fin. Bueno, pues deja el resultado es que canceló y costó 300 mil millones de pesos. Acusó a los que estaban construyendo de ladrones, defraudadores, y no hubo ningún proceso contra ninguno de ellos. Y siguió trabajando con ellos en otras obras. Al contrario, les dio más obras y más dinero. Bueno, pues entonces el AIFA lo inaugura el 21 de marzo de 2022. Carlitos, pero pues el AIFA no levantaba vuelo. Entonces, no había ni manera de llegar. Exactamente, todavía no terminan el tren. ¿Te acuerdas de aquel video donde iban todos chucu? ¿Sí? Como el trenecito del chocolate express. Sí. Entonces, ordena por decreto que el número de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no se llama oficialmente Benito Juárez, así le puso Echeverría. Ah, mira. Luis Echeverría, el presidente, pero no hay ningún lado donde diga que es Benito Juárez. Bueno, el AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es su nombre oficial, por decreto presidencial redujo su número de vuelos, es decir, de 62 despegues y aterrizajes o llegadas y salidas, los bajó a 50, incluidos todos, ¿sí? ¿Para qué? Para dar vuelos al AIFA. Pero como el AIFA no levantaba, entonces canceló las operaciones de carga, de aviones de carga, en el AICM y las mandó al AIFA. Pero como todavía no levantaba bien en vuelos comerciales, todavía vuelve a reducir, todo esto en el 23, vuelve a reducir el número de vuelos, de aterrizajes y salidas, llegadas y salidas, así se llama, llegadas, salidas, de 50 a 40 por hora. O sea que bajó de 62 llegadas, salidas por hora a 40. Quitó la tercera parte. Un poco más de la tercera Poco parte. Entonces esto afectó a las aerolíneas estadounidenses y le dio 108 días, perdón. ¿Por qué 108 días? Porque son las costuras de la pelota del béisbol, ¿sí? Como el pago inicial de López Obrador, en fin. Que era 108,000 pesos. Los nudos de la pelota de béisbol. Las costuras. Las costuras, claro. Entonces, les dio 108 días y siguió esto y ahora ya vino la reacción.
del gobierno de Estados Unidos, diciéndole a México que le da unos días hasta el 7 de noviembre para cancelar todas las operaciones internacionales, que son 13, del aeropuerto del AIFA, que regrese la carga al AICM Sopas. y detener, suspender cualquier nueva ruta de las aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, que es a la pura línea de flotación de la industria aeronáutica. Pero da un plazo. Y esa es la línea de flotación del aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, también. Entonces da un plazo al 7 que llega hasta el 18 de noviembre, y si no se arregla esto, le da 108 días. Una pelota de su propio chocolate. Sí, para suspender los vuelos del AIFA y para suspender cualquier nueva ruta de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos. Y junto con eso, yo no entiendo bien, pero tú sí, el lío de la sociedad Claro, eso sí, aeronáutica. La Asociación Delta Aeroméxico, ya atrás eso ya lo habían adelantado. ¿Eso ya se consumó? No nos ha consumado, están peleando las dos aerolíneas, ¿sí? Litigando. Les provoca un quebranto bárbaro. En fin, y también a Volaris, que tiene con otra compañía, y Viva Aerobús con otras. El punto es que este es otro conflicto de la herencia de López Obrador, del 80% de reconocimiento, sí, a la presidenta Sheinbaum. Y bueno, y viene todo lo demás, también el desmadre en que metió el obradorato al campo mexicano con, como se ve con los bloqueos recientes por el problema del precio del maíz, Sí, que por fortuna parece que medio se arreglará. Sí, en algunas zonas sí, sobre todo el Bajío, que es uno de los principales productores. Pero mira, Carlos, otra de las mentiras del 80% de popularidad es que México iba a ser autosuficiente en la producción de maíz. Sí, y que sin maíz no hay país. Sí. México hoy exporta maíz más que nunca, pero también produce el maíz blanco, es autosuficiente, lo ha sido desde antes de López Obrador, y la producción es de unos 7 millones de toneladas al año. Aquí ya hubo un arreglo con los productores del Bajío, por el cual se garantizan aproximadamente 1.400.000 toneladas, que son de productores de 20 hectáreas que produzcan hasta 200 toneladas. Entonces se van a ir con el precio internacional más una especie de aportación o subsidio de 950 pesos, 850 del gobierno federal y 100 del gobierno, de los gobiernos locales. Y lo aceptaron los del Bajío, no todos porque aquí ellos pedían 7.200 pesos por tonelada y el gobierno les ofreció 6.050. Ahora van a irse más o menos con el precio internacional y les van a dar esto extra, y lo aceptaron. El tema es que en este momento hay un exceso de producción de maíz en todo el mundo. Sí. Entonces el precio del maíz ha venido abajo. Y México viviendo la paradoja de que requiere comprar maíz amarillo para alimento en la industria ganadera, porcícola, etcétera, que en Estados Unidos no tienen ningún problema con el maíz transgénico, pero aquí por una sarta de supercherías. Eso, supercherías es la palabra. ¿Alguien le hizo pensar al obradorato? No, le hizo pensar, no, creer sí, en su primer y segundo piso. Vamos a ser exactos. Que sí. no hay que comer alimentos transgénicos. Y entonces, en Estados Unidos dicen, bueno, pues demuéstrame científicamente que hace daño. No. En Estados Unidos prácticamente solo se siembra y se consume para animales, pero también para humanos y para un titipuchal de productos que se procesan, hasta para alcohol, maíz transgénico. ¿Por qué? Porque hay manera
de que resista más el mal tiempo, de que... No, hombre, que se eleve la producción. Que se eleve etcétera. Y aquí seguimos jugando, pues no sé, a esas cosas súper cherías y creyendo en la babosada esa de que en la selva maya hay aluches y que hay que acabar con la ciencia neoliberal y una bola sarta de pendejadas. Mira, Carlos, aquí uno de los temas es que hubo el engaño, uno de tantas mentiras de López Obrador de que México iba a ser autosuficiente, y ya estamos viendo que no. Pero en el tema este del maíz, ya hay López Obrador desapareció Acerca, que daba seguros y que daba certidumbre y una especie de precios de garantía. Ahora ya me dijo Julio Verdeguer el miércoles que la presidenta va a crear un esquema donde los productores hablen antes de la siembra con los compradores para hablar del precio, para tener esa certidumbre. Claro. Y el tema de siempre con el que nadie ha podido nunca es el de los intermediarios. Sí, que además producir en el campo no es solo aventar la semilla y que se dé solita, hay después que barbechar, hay que fertilizar, hay que hacer una serie de trabajos, y dicen todos los que mejor saben de esto que si no hay un buen precio, pues el trabajo no tiene sentido y les afecta para comer. A ver, no es rentable. Me decían los productores que una tonelada les cuesta 5,000 pesos. Producir una tonelada. Y si les quieren pagar 6,000, pues no salen. Con 6,000, pero les darían 6,000 más 950. Así ya casi. Ya casi los 7,200 que querían. Pero en fin, lo importante es que haya un arreglo, y lo importante es que hay que recuperar ciertas estructuras que le daban certidumbre al productor del campo. Tantos años que hubo esa certidumbre. Que es de lo que comemos todos. Y efectivamente, presidente con 80%, fíjate, tiene más como expresidente que como presidente. Bueno, sin maíz no hay país. Y usted incumplió. Nos engañó una vez más con el cuento de que México sería autosuficiente en maíz. Y reitero lo que te decía hace un momento, nada más para subrayar, México hoy importa, desde el gobierno de López Obrador, más maíz que nunca en su historia. Joaquín, no podemos dejar de tocar la dana mexicana, porque si se mete uno en la información europea, sobre todo pues, por lo que a mí toca, porque no sé checo, la prensa española, verás que van a, como dirían allá, a por los responsables de no haber prevenido a la población valenciana y de La Mancha con aquella cosa que ocurrió en México, en la ciudad de Poza Rica, y aquí no están buscando responsables. Dicen, no, pues lo que pasa es que fueron lluvias atípicas. No, eso es una coartada. Y supieron muy a tiempo, Claro, y luego se hicieron sí. Pendejos diciendo que los agarró desprevenidos, Sí. y no era cierto, porque tanto Conagua como el Servicio Meteorológico habían informado con más Durante de una toda la semana de semana, anticipación que venía una especie de diluvio. Y mira qué chinga le pusieron a Poza Rica. No, y a Poza Rica y Álamo, y luego vino el derrame, y sí. Pero no se buscan responsables. No, a Eso ver. ocurrió con la caída del metro en la línea 12. Eso pasó con la desgracia en Acapulco y los parches que le han puesto. Tú conoces muy bien el problema de Acapulco. Dime, ¿tú crees que aunque sea un 50% se ha restablecido Acapulco? No, ¿por qué? Pues porque López Obrador abandonó Acapulco, y la que se ha hecho cargo ahora, hay que recordar o tener presente que al día siguiente de su toma de posesión, el 1 de octubre, lo primero que hace Claudia Sheinbaum es ir a Acapulco, a recorrer las zonas que López Obrador no quiso ni siquiera asomarse. Para que no mancharan su investidura con alguna mentada de madre que debiera aguantar. Pero no, Carlitos, el punto es que
La presidenta, la investidura, le dio más peso a Pues la yo creo que investidura sí. por haber estado ahí, como ha estado ahí todos los días desde ese fin de semana, hace 2. Hay que ser empáticos con la gente que está en Hay desgracia. que escucharlos, Y no hacerse consolarlos. pendejo, que es lo Así que es. hizo López Obrador. Sí. ¿Te acuerdas la foto del Jeep? Y eso fue un engaño de López Obrador. Dice, no, es que no fui en helicóptero por el huracán. No, el huracán había pasado a las 12 de la noche. Podía haber viajado perfectamente México a Acapulco en helicóptero a la hora que salió claro. a la 1 de la tarde. Y llegó a encerrarse a la base naval. Pero en fin, Carlitos. Pero antes, para que vieran los mexicanos, viéramos lo trabajador que era, que yo creo que nada, se le ve atascado ahí, yéndose Sí, por ahí está. carretera, agarrando, creo que una brecha. No, una facha de presidente. Pero bueno, Joaquín, creo que Sí. es hora de que Sí, te vayas. y ya estoy presionado. Pues Joaquín, Marín. Dedo. Pingüe. Gracias, Carlitos. Recuerden que estamos todos los días, a todas las horas, en todas mis redes, en todas las plataformas. En este espacio también estamos en... @carlosmarin_soy. ¿Y quién tienes esta noche en Milenio Esta TV? noche en El Asalto a la Razón, que los viernes es musical, en Milenio Televisión no se pierdan la grabación que ya hice con los Mexi Cadillacs. Van a ver qué divertidas se van a dar y estas ¿A qué hora? maravillas de artistas al 9:45 de la noche y 11:15 de la noche. Me las recomendó un amigo extraordinario que es Rockabilly. En Milenio TV. Milenio Televisión, Sí. Venga. y ya dije a qué hora. Vean, eso es todo. Gracias. Que la pase muy bien. Joaquín Marín de Dopingüe.